Mi nombre es Analida Rincón Patiño, yo soy docente de la Escuela de Planeación Urbano Regional de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Facultad de Arquitectura. Es un placer pues estar con ustedes en este proceso de formación que vienen realizando con la Personería de Medellín y con Naciones Unidas sobre un tema pues de vital importancia como es el reasentamiento de población. Mi exposición va a estar orientada especialmente a los resultados y al proceso que se llevó a cabo aquí en Medellín entre el año 2016 y el año 2017 con respecto al proceso de formulación de la política pública de protección a moradores. Sin duda alguna, ustedes que están en este proceso de formación en el tema del reasentamiento, pues es de vital importancia conocer, digamos, los resultados y sobre todo lo que allí también empezamos entre todos los actores que participaron, que fueron organizaciones sociales, líderes, habitantes, moradores, las instituciones, el sector privado y la academia, como también varias ONGs que aportaron, digamos, también en el enfoque, en la definición de conceptos. También lo que pudimos hacer fue identificar, digamos, la problemática que debería enfrentar la política y finalmente pues un aspecto muy importante que es el proceso propiamente de formulación de la política. Entonces, en esta presentación, que es una presentación más bien corta, pues yo voy a compartir con ustedes esos resultados y también algunas reflexiones pues al respecto, de tal manera que complemente, digamos, un proceso formativo, sobre todo en una temática que no es que tenga muchos antecedentes a nivel nacional o internacional. Ustedes saben que el origen de la protección a moradores en términos jurídicos se dio en 1989 con la Ley de Reforma Urbana. Allí apareció esta figura de protección a moradores, pero realmente estaba muy restricta a dos aspectos. Uno, la protección del morador, muy referido a la protección del propietario y sobre todo aquel propietario que estuviera de alguna manera siendo afectada, y ese sería el segundo aspecto que contempló la ley en su momento por los planes de renovación. Entonces, de ahí, digamos, pues vino la ley 388, que es la ley de desarrollo territorial que, digamos, lleva a cabo todo lo que presenta, digamos, lo que son los contenidos y las metodologías muy relacionadas con los planes de ordenamiento territorial, y podríamos decir que realmente esta norma, la ley 388, norma vigente, pues dejó sin piso esta figura jurídica. Aquí, digamos, en Medellín, sí ha sido un aspecto que ha estado muy en la agenda digamos, de los procesos de planeación, gestión y sobre todo en la agenda de los diferentes actores que tienen como preocupación los derechos en relación con la planeación y el ordenamiento territorial. Y realmente desde procesos sociales y comunitarios, sobre todo en el proceso de formulación del plan de ordenamiento territorial, pues se empezó a agendar nuevamente esta figura de la protección a moradores, que finalmente podríamos decir, se institucionaliza a través del plan de ordenamiento territorial. Bueno, ¿qué es lo que se debe proteger? Nosotros dentro de este proceso de formulación de la política pública y a partir de todo el trabajo pues con los actores, planteamos que se debe proteger de manera general los modos y medios de vida producidos por el morador en el territorio. Con esto que estamos planteando, que debe haber un reconocimiento de lo que ese poblador, habitante, residente, ha, digamos, producido y construido a lo largo del tiempo. Eso es lo que nosotros identificamos como modos y medios de vida, o sea, todas esas prácticas y formas que el morador ha generado para, digamos, tener acceso a su vivienda, lograr ir consolidando una vivienda o también generar los medios que le permiten sobrevivir. Eso es lo que en el tiempo va constituyendo una forma de yo vivir y unos medios que me han permitido
a mí, digamos, tener una cierta estabilidad dentro de mi espacio, dentro de mi territorio. Entonces, de manera general, la política pública de protección a moradores debe proteger esos modos y medios de vida. Como les digo, hablar de eso es un reconocimiento de la producción y de la protección y de la proyección también que los moradores han generado con respecto a su territorio. De manera integral debe también proteger los capitales. Este concepto de capitales, ¿qué quiere decir? Es lo que nosotros lo llamamos como los activos, es decir, en la medida en que yo soy un morador de un territorio, voy generando también ciertas habilidades, ciertas capacidades que me han permitido estar en ese territorio y que me han permitido, digamos, que mi barrio sea cada vez mejor, o que mi vivienda yo la puedo ir como mejorando mes a mes o año por año. Esos elementos que yo desato, digamos, en términos de mi capacidad de relación con los demás vecinos, en términos de la solidaridad, del apoyo que yo brindo, que recibo, son activos. Entonces nosotros los llamamos a esos activos capitales. Entonces los moradores tenemos unos capitales. Tenemos un capital humano que está muy relacionado con nuestro proyecto de vida. Entonces nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de políticas públicas o hablamos de planificación, a veces pensamos solamente en los problemas. Claro, nosotros tenemos unos problemas, unas carencias, pero también tenemos unos capitales, unas capacidades y unas habilidades, que eso debe contar en términos de esa protección. Entonces, les estaba diciendo, nosotros identificamos un capital humano que tiene que ver con nuestro proyecto de vida, es decir, el proyecto de vida es yo cómo, digamos, quiero que mi vida sea a mediano y largo plazo. Y entonces, en ese sentido, yo movilizo, digamos, toda una serie de recursos, tanto de manera individual como de manera colectiva, ya sea con mi familia o con mis vecinos o a nivel de ciudad o inclusive a nivel de país, para yo proyectarme en el futuro. Ese es un capital humano. El capital social tiene que ver con todas las relaciones que yo genero cotidianamente y en el tiempo para mejorar mis condiciones de vida, mi situación en la que me encuentro. Está también el capital económico, a lo que nosotros llamamos esos medios de vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las unidades económicas y productivas son cada vez propuestas y proyectos que los moradores desarrollan conjuntamente con su forma de vivir, ¿cierto? Porque ese medio de vida es lo que permite también una estabilidad de ese modo o forma de vivir en el territorio. Está también el capital ambiental. Cuando nosotros vemos en los barrios que diferentes organizaciones sociales o habitantes gestionan ciertos riesgos ambientales, ese conocimiento y esa práctica que las organizaciones sociales llevan a cabo para poder controlar o gestionar ese riesgo ambiental hace parte de un capital. El capital físico-espacial, que tiene que ver mucho con, digamos, con los aspectos físicos de ese territorio. Cuando en el puente Madre Laura, digamos, o en Moravia, lograron proteger e ir mejorando las canchas de fútbol o ciertos espacios, digamos, de recreación, eso se convierte en un capital para los vecinos, pero también para cada una de las familias. Y hay otro capital que nosotros identificamos conjuntamente con todos los actores, fue el capital jurídico. El capital jurídico es precisamente todo aquello relacionado con la conquista de derechos. Cuando, digamos, las organizaciones sociales o inclusive un ciudadano común y corriente activa ciertos instrumentos jurídicos para lograr la protección de derechos, eso se convierte en un capital jurídico. Entonces, la protección a moradores debe hacer un reconocimiento de esos capitales. Los proyectos, digamos, cuando entran al territorio a intervenir y transformar ese territorio y realizan el censo tiene que
digamos, lograr un estudio sobre los impactos que esa obra está generando en cada uno de sus capitales. Y de manera entonces concreta, la política pública habla de unos hechos de reconocimiento y protección que más adelante los vamos a ver, que es lo que de alguna manera debe concretar esa protección. O sea, frente a la pregunta, ¿qué es entonces de manera concreta lo que se debe proteger? Nosotros los llamamos los hechos de reconocimiento y protección, que ahorita más adelante se los voy a enumerar. ¿Cómo se debe proteger? Entonces la política pública planteó varios aspectos. Uno es un sistema de actores y relaciones donde se identifican las dependencias e instancias de la administración municipal, pero también los actores comunitarios, sociales y privados, y se determinan roles, procedimientos y enlaces para que realmente se constituya todo un sistema institucional que responda, digamos, por esa protección a moradores en todos los procesos pues, de intervención. El otro elemento también es la estructura de un sistema de seguimiento y de evaluación. Esto es un aspecto que el proceso de formulación de la política pública logra también concretar. Es uno de los aspectos fundamentales en cualquier política pública, pero también en la práctica ha sido una de las debilidades. Entonces, este sistema, digamos, de seguimiento y evaluación de la política pública de protección a moradores debe definir y homologar unos procedimientos, ya que uno de los problemas que se identificaron precisamente en el diagnóstico de esta política es la desarticulación entre las diferentes instituciones. Entonces, cómo las diferentes instituciones, digamos, a través de se puede decir, un único proceso, pueden articularse y hacer un seguimiento en los diferentes momentos de esa intervención o de ese proyecto en el territorio que permita monitorear realmente en cada una de las fases cómo se está protegiendo al morador y sus derechos. Otro de los aspectos importantes para concretar esa protección es el proceso de financiación. ¿Cuáles son los instrumentos que, digamos, a los que recurre la política en términos de todo el andamiaje de marco jurídico, digámoslo así, para proteger los derechos de los moradores? Y finalmente, un instrumento que creemos que debe concretar y debe generar un proceso de protección a moradores, que es el protocolo. Es decir, nosotros no tenemos en este momento un proceso de protección a moradores, tenemos medidas o instrumentos puntuales que de alguna manera se aplican a partir de unos decretos que existen, pero que tienen, digamos, un desdoblamiento de acuerdo a cada experiencia. Nosotros consideramos, a partir de los resultados del proceso de formulación de la política pública, que debe existir un protocolo de protección a moradores. Por lo tanto, no estamos hablando de un protocolo de reasentamiento, sino un protocolo, un proceso, procedimiento que debe comprometerse con la protección de los moradores en cada una de las fases de los procesos de intervención, procesos o proyectos de intervención. Bueno, cuando realizamos la formulación de la política pública de protección a moradores, por lo general hay dos grandes procesos o dos grandes momentos. Uno que es el diagnóstico del problema público. En esta política pública ese diagnóstico se estructuró a partir de los capitales y de los modos de vida. Entonces lo fundamental fue identificar a partir de la experiencia que inclusive la ciudad ha tenido en términos de las diferentes obras de intervención, ¿sí? Por eso para nosotros en este proceso era muy importante recuperar la memoria, digamos, colectiva, urbana y territorial que hoy existe en Medellín con respecto a estas intervenciones. Y dentro, digamos, de esa recuperación de esa memoria, pues identificamos los principales impactos a esos capitales que les mencioné anteriormente. Entonces el diagnóstico se estructuró a partir de los impactos en los capitales. Este es un aspecto importante porque nosotros también proponemos que los capitales sean recuperados dentro del proceso de formulación de la política como un aspecto fundamental que permite identificar para los operadores e instituciones cuáles son las principales afectaciones que se dan en el morador. Nosotros estamos planteando que se debe dar a través de los capitales, de esos 6 capitales que les mencioné anteriormente. Y el otro gran componente de la política fue el marco estratégico, programático y operativo, que ya, digamos,
es propiamente el proceso de formulación donde se identifican los principios, enfoques, objetivos, los programas, todo el componente operativo y lo que nosotros también mencionamos como protocolo. Ese marco estratégico, si bien el diagnóstico se estructura en términos de los capitales del morador y sus impactos, el marco estratégico se, estructura a partir de los hechos de reconocimiento y protección. Y nosotros ahí hablamos de 10 hechos que cada intervención debe reconocer y debe proteger. En la medida en que protegemos esos hechos, estamos protegiendo los derechos. Entonces, el marco estratégico de la política pública de protección a moradores, uno de los aspectos que logra estructurar, y eso fue precisamente una experiencia muy enriquecedora dentro del proceso de formulación de la política, porque hicimos talleres para homologar los contenidos de ciertos conceptos. Entonces, la política se estructura en términos de nociones, desde los modos y medios de vida, los capitales, los hechos y derechos de reconocimiento y protección y el morador. Modos y medios de vida, como les decía ahora, son las prácticas y formas de vivir del morador en el territorio, ¿sí?, que se han consolidado a lo largo del tiempo. Entonces hay una forma de vivir en el territorio y unos medios que me permiten a mí subsistir y existir dentro de ese territorio. En términos generales, eso es lo que debe proteger la política. Existen unos capitales, los activos, que el morador en ese proceso de consolidación y de generar una forma de vida y unos medios de vida ha también constituido como activos. Entonces hay un capital humano, un capital social, otro económico, físico, espacial, ambiental y jurídico. Están los hechos y derechos de reconocimiento y protección. ¿Por qué hablamos de hechos y derechos? ¿Eso qué quiere decir? A veces pensamos mucho en los derechos y eso es muy importante, sobre todo esos derechos que han sido constitucionalizados, ¿cierto? Entonces nosotros hablamos de unos derechos de primera generación, de segunda generación y tercera generación, derechos, que están también conectados con una figura que la Constitución ya habla del bloque de constitucionalidad, es decir, se traen también lo que son los convenios y protocolos a nivel internacional y todo eso es lo que va generando un marco de derechos también para la política pública de protección a moradores. Pero para nosotros en este proceso, antes de mirar estos derechos, consideramos que es muy importante que esta institucionalidad y los operadores reconozcan primero unos hechos consolidados, por el morador en el territorio a lo largo del tiempo. Entonces nosotros hablamos de los hechos y derechos. En otras palabras, estamos articulando lo que es los hechos en la práctica, o sea, cómo la gente, los moradores, los habitantes, han también consolidado unos hechos, unos derechos en la práctica, que eso es lo que llamamos como hechos de reconocimiento, y cómo esos hechos o esos derechos en la práctica permite conectarse con esos derechos ya reconocidos constitucionalmente. Y la última, noción muy importante es el morador, sobre el cual ya les he hablado, que el morador, se constituye a partir de varios aspectos. Uno de ellos muy importante es su relación con el territorio. El morador se define y se reconoce en términos del proceso que él ha generado en la producción, construcción y consolidación de su propio territorio. El otro elemento que hemos ya mencionado en varias ocasiones es que el morador se define en términos de una pluralidad de formas de relación con el territorio. Jurídicamente entonces es una pluralidad en las formas de tenencia, en las formas de uso y ocupación de ese territorio. Como decíamos, en la política pública no solamente es sujeto de derechos el propietario, sino también el arrendatario, el tenedor y el ocupante. Otros aspectos que define el morador son las condiciones como persona, o sea, cuáles son las condiciones sociales y económicas en las que yo estoy. De alguna manera, cuando hablamos de los capitales, no todos estamos dotados de igual forma con respecto a los capitales. Entonces, los capitales también nos permiten visibilizar o entender
que hay diferencias en términos de las dotaciones de esos capitales. Entonces, mi condición como persona puede ser distinta a la de muchos otros, en términos económicos, sociales y en términos de esos capitales. La otra aspecto que define ese morador es la situación de vulnerabilidad. Claro, hay grupos poblacionales y personas mucho más vulnerables que otros por su misma condición. Y también el estado de vulneración de derechos. Por ejemplo, la situación de vulnerabilidad. La persona que es desplazada tiene una condición de vulnerabilidad específica, ¿sí? O la perspectiva también de género en un contexto específico también puede ser una vulnerabilidad con respecto a otros pobladores. Y el estado de vulneración de derechos es que las intervenciones en algunos casos pueden vulnerar derechos. Entonces, este tercer aspecto relacionado como cuáles son las condiciones y situaciones en las que yo estoy deben ser tenidos en cuenta en la identificación de ese morador. El otro aspecto es que el morador es un sujeto tanto de derechos como de obligaciones, y eso es un aspecto también muy importante que le da sentido, digamos, a la protección. El otro aspecto son los impactos y afectaciones. El morador se define también en términos del impacto o la afectación que está recibiendo, ¿cierto? De esa serie de intervenciones que están transformando el espacio. Los escenarios de intervención territorial es muy importante también tomarlas en consideración. Son muchos los factores que pueden generar una vulneración y vulnerabilidad una vulneración de derechos y una vulnerabilidad, digamos, personal o inclusive territorial. Podemos mencionar varias: las obras públicas, los planes de renovación, cuando se identifica y se decreta, digamos, la calamidad pública, cuando hay riesgos y desastres. Esos escenarios son los que en alguna manera pueden generar, digamos, una vulnerabilidad y la necesidad de invocar esa protección de derechos. Finalmente, el morador debe ser un beneficiario de una política, que es para el contexto nuestro de la ciudad de Medellín, pues la política pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas. Bueno, la política pública define unos principios. Yo voy a enumerar algunos de ellos muy relacionados también con el POD, pero otros de ellos emergieron, digamos, del proceso participativo de formulación de la política. Se habla del principio de la dignidad humana. Esto es muy importante porque, como les decía ahora, es la política pública de protección a moradores la que está recordando que un ordenamiento territorial tiene sentido en la medida en que protege el ser humano. El derecho a la ciudad, lo decíamos ahorita, en la medida en que se protege el morador, se está garantizando el derecho a la ciudad para esos moradores. El derecho de permanencia, que es uno de los aspectos fundamentales también que perfila o identifica la protección a moradores, ¿cierto? Muchos de los pobladores, de los habitantes, de los moradores con los cuales trabajamos en esta política, plantearon de manera insistente que un desarrollo no tiene sentido si desplaza a la población, es decir, si vuelve ajena a la población a los beneficios de ese desarrollo. Por tanto, el derecho de permanencia es garantizar esos derechos y ese desarrollo a esos moradores. Está el aspecto de la equidad social y territorial, la identidad social y territorial, la inclusión. El otro aspecto que consideramos muy importante es la minimización del resentamiento. O sea, el asentamiento no debe ser la primera medida en términos de los procesos de transformación que afectan grupos poblacionales, y esto es un aspecto que está contemplado a nivel internacional. La multiscalaridad, o sea, la política pública no es algo de competencia meramente municipal. Creemos inclusive que la política pública de protección a moradores es algo que se debe pensar a escala nacional. Está también un aspecto que consideramos clave como principio del proyecto de vida. O sea, la protección a moradores no solamente está protegiendo un presente, sino el futuro de los moradores. Está el restablecimiento de las condiciones y mejoramiento de las condiciones iniciales, la solidaridad social y territorial,
y la temporalidad. Es decir, se deben generar, como decíamos ahora, las condiciones sociales e institucionales para que progresivamente se logre esa eficacia de los derechos de los moradores. Seguimos con los objetivos. La política pública identificó un objetivo superior, que es garantizar la protección, mejoramiento y sostenibilidad de los modos y medios de vida de los moradores en territorios objetos de intervención y transformación, bajo un enfoque de derechos individuales y colectivos que contribuya a un desarrollo humano integral y a un ordenamiento territorial democrático y equitativo. Como ustedes pueden leer, ese gran objetivo de la política es garantizar, mejorar y lograr la sostenibilidad de los modos y medios de vida. El objetivo general es estructurar los enfoques, las estrategias, los procesos e instrumentos que direccionen las actuaciones de los actores públicos, privados, sociales y comunitarios en torno al reconocimiento, restablecimiento y mejoramiento de los modos y medios de vida para el goce efectivo de los derechos, tanto individuales como colectivos, de los moradores, y también la protección y sostenibilidad de las actividades económicas y productivas frente a impactos temporales o definitivos ocasionados por el ordenamiento territorial, la planificación y los proyectos de intervención. En ese sentido hablamos de 3 objetivos específicos. Uno, que está orientado a definir las acciones de protección para el restablecimiento, mejoramiento y sostenibilidad de esos modos y medios de vida. El otro es garantizar la participación de los moradores en los procesos de construcción colectiva de los territorios, de tal manera que sea una participación sistemática e incidente en los procesos de ordenamiento territorial. Y la tercera es fortalecer una capacidad institucional, pública, comunitaria y social para la articulación y coordinación de los procesos y procedimientos que garanticen de manera efectiva esa protección a moradores. Este es un triángulo que considero puede sintetizar, la política. Hablamos entonces, al interior del triángulo ustedes pueden identificar unos hechos de reconocimiento y protección. Insisto, ¿qué son los hechos? Es el reconocimiento de la realidad de ese territorio producido y construido, ¿cierto? Y esto va a permitir también identificar potencialidades de esos moradores, ¿sí? Están unos derechos. En la medida en que reconocemos y protegemos esos hechos, vamos a reconocer unos derechos y por lo tanto entonces vamos a proteger un morador y un territorio. Están los modos y medios de vida, la participación y la institucionalidad, sobre la que hemos ya conversado ampliamente. Bueno, entonces, ¿por qué no especificamos o clarificamos qué son esos hechos de reconocimiento y protección? Como les decía, el proceso de formulación, en la medida en que pudimos identificar esos capitales y los impactos que se han generado en esos capitales, entonces logramos, hacer una interacción de unos capitales con otros y poder identificar estos hechos. O sea, es muy importante, son 10 hechos y ganaríamos mucho si realmente esta institucionalidad pública como privada y los operadores lograran garantizar en cada intervención que se realice estos hechos. ¿De cuáles estamos hablando? De los siguientes. El primer hecho es la vivienda como patrimonio sociofamiliar y económico, y reconocer la pluralidad también en las formas de la tenencia, ¿sí? Entonces, con eso estamos diciendo que la vivienda no solamente es un techo, que no hay garantía del derecho a la vivienda simplemente porque hay un subsidio, a la vivienda, sino que estamos planteando que la vivienda se debe proteger como patrimonio sociofamiliar y económico, y eso es lo que de alguna manera en los procesos de compensación se debe reconocer y proteger, ¿cierto? Entonces hablamos de un primer hecho. ¿Qué es ese primer hecho? Entender que la pluralidad no es solamente un aspecto físico, sino que la vivienda es un activo, que se ha consolidado en el tiempo, y tan es así que se ha constituido como un patrimonio, no solamente familiar, sino como un patrimonio, social y económico.
y lo que hemos mencionado ya en varias oportunidades, el reconocimiento de esas formas diversas de yo relacionarme con el territorio, o sea, la pluralidad en las formas de la tenencia. Ese es el primer hecho de reconocimiento y protección que estamos planteando, debe ser claro desde cada una de las intervenciones que pretenden generar un proceso de transformación y que de alguna manera están impactando o afectando a población. Otro hecho de protección son las condiciones de habitabilidad de la vivienda y del entorno urbano y rural. Ustedes saben que la experiencia que tiene la ciudad en algunos de los proyectos, este es uno de los aspectos más problemáticos que reiteradamente los moradores y habitantes han planteado. Entonces volvemos a insistir, no se trata solamente de la vivienda como techo, la vivienda como un activo físico, sino las condiciones de habitabilidad de la vivienda que realmente permitan, realmente permitan a los moradores tener digamos, concretar el derecho a una vivienda digna. Las condiciones, digamos, y todos los problemas que se han generado a través de aspectos constructivos, por ejemplo, en las viviendas, sin duda alguna, no están protegiendo esta habitabilidad de la vivienda. Otro hecho que nosotros consideramos debe ser reconocido en, en, la, en todos los procesos de transformación e intervención son las redes y tejidos socioeconómicos de confianza, solidaridad y apoyo entre las comunidades. Es un aspecto muy reiterado, digamos, por todos los pobladores y habitantes y moradores, donde se plantea en ese proceso, digamos, de construcción y consolidación de los territorios, cómo se están protegiendo esas redes que precisamente desde una inteligencia, digamos, institucional debería reconocerse porque es lo que ha permitido la estabilidad en muchos barrios populares que, a pesar, digamos, de tener toda una serie de precariedades desde el punto de vista social y económico, logran niveles de sobrevivencia precisamente por esas redes. El otro aspecto que consideramos clave como hecho de reconocimiento, que es las ventajas de localización. Es decir, no solamente es importante la vivienda o esa unidad económica, sino dónde está ubicada. Y eso es algo que se ha construido en el tiempo. Muchos de los aspectos, digamos, problemáticos es cuando estas obras precisamente desestructuran no solamente las redes, no solamente, digamos, los espacios públicos, sino las ventajas de localización que los pobladores o habitantes han logrado generar a lo largo del tiempo. Sin duda alguna, Moravia, por ejemplo, es un territorio estratégico en términos de su relación con el centro de la ciudad y con muchos otros equipamientos sociales. Y eso se ha constituido en un activo y valor, digamos, para los habitantes de este barrio. Por tanto, ese es un aspecto a proteger en la política. Otro elemento también o aspecto pues fundamental que nosotros hablamos como un hecho a reconocer es la producción, gestión y acceso de la información completa y oportuna. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la protección a moradores no puede reducirse al proceso, digamos, de compensación o al proceso, digamos, de negociación o al proceso de la forma como me están evaluando, digamos, mi inmueble, sino que hay, digamos, todos unos procesos participativos y especialmente la necesidad de que las comunidades tengan desde el principio una clara información sobre lo que es ese proyecto de intervención, que les permita de alguna manera saber por dónde pasa o por qué espacio, digamos, o qué territorios va a afectar esa obra. Ese proceso de información debe ser permanente, debe ser desde el mismo momento en que se inicia el proceso de, digamos, de diseño de las obras, como también a lo largo del proceso de desarrollo de la obra o posterior a ella. Está también las prácticas y conocimientos colectivos del cuidado del ambiente, la sostenibilidad en el territorio, lo decíamos ahora. La gente ha generado toda una serie de
capacidades para gestionar el riesgo y eso se debe proteger. Otro elemento es el acceso y la sostenibilidad de la oferta institucional de bienes y servicios. No solamente el acceso, sino la sostenibilidad, porque muchas veces cuando las obras, digamos, terminan, decae esa oferta institucional. Entonces, lo que se plantea dentro de la política como protección es el acceso y la sostenibilidad a esa oferta institucional en el antes, durante y después de las intervenciones. Los procesos participativos, organizativos, sociales y comunitarios. O sea, digamos, las intervenciones deben convertirse en una oportunidad para fortalecer esos procesos y no para desestructurarlos. Los sistemas públicos de escala vecinal, como son los sitios de encuentro, de trabajo en común, de valor simbólico. O sea, hemos visto que a veces muchas de estas obras de alguna manera acaban por disminuir o realmente acaban con espacios públicos que las mismas comunidades han desarrollado o han construido en el tiempo. Y un aspecto muy importante que ya lo hemos mencionado como parte de los medios de vida a proteger son las unidades económicas, es decir, las empresas, negocios y actividades que los moradores han logrado desarrollar, y muy importante, no solo son las formales, también las informales. La política pública de protección a moradores pues llevó a cabo o identificó unos esquemas de programas. Yo los voy a dejar aquí para que ustedes tengan la oportunidad de conocerlos. Son 17 programas muy relacionados con los diferentes hechos que mencionamos anteriormente. Está el fortalecimiento de las capacidades de los moradores para el desarrollo del proyecto de vida, la restitución y mejoramiento de la vivienda digna y adecuada, la gestión sociopredial integral, coordinada e informada, la restitución de espacios públicos, lugares simbólicos e identitarios, la protección de conocimientos y prácticas de gestión ambiental, la economía social y solidaria, el fortalecimiento de las actividades económicas, el restablecimiento integral de acceso a la oferta de servicios del Estado, el restablecimiento integral de las capacidades de los moradores, tanto urbanos como rurales, la información y comunicación para la toma de decisiones, el fortalecimiento y construcción de ciudadanía, alianzas sociales, coordinación interinstitucional, la gestión de conocimiento para esa coordinación, la protección de capitales y derechos y la vigilancia y control sobre los procedimientos administrativos. Para el marco operativo se identificaron un sistema de roles y relaciones. Nosotros hablamos de pues a partir de ese proceso de formulación se identificó o se vio la necesidad de crear un comité intersectorial de direccionamiento estratégico donde participen las diferentes instituciones públicas y una mesa técnica que es la que se encargaría de todo ese proceso diagnóstico y de caracterización poblacional, pero muy, digamos, articulado con los actores sociales y comunitarios, así como con los actores privados. Y un sistema de seguimiento y evaluación. Ese sistema de seguimiento y evaluación empieza con el diagnóstico del estado inicial de los capitales y capacidades. Nosotros creemos que es muy importante de alguna manera trascender el censo o incorporar en el censo realmente estudios de impacto, que hasta ahora los procesos de intervención realmente no logran desarrollar. Se realizan censos o caracterizaciones, pero no hay estudios sobre los impactos en el morador y en los territorios. Nosotros planteamos que el diagnóstico debe ser un estudio de impacto sobre los capitales del morador. O sea, los capitales realmente es lo que permite, la unidad que permite, la unidad de análisis sobre la cual se podría identificar el impacto real de esa intervención en el morador y en el territorio. Identificar las variables modificables por la intervención, o sea, una vez veamos esos impactos, realmente qué es lo que está modificando, afectando, impactando la intervención, diagnóstico del territorio en las áreas de intervención, pero también en las áreas de influencia,
Aquí es muy importante también hacer un análisis del territorio donde se realiza la obra, pero también del territorio, digamos, de alguna manera no afectado directamente, pero que va a tener también toda una serie de impactos, del territorio, si en un caso dado se va a dar reasentamiento donde llega la población, así como también diagnósticos de la población que queda o de la población que es reasentada y de la población a donde llega la nueva población. Los efectos esperados, que pueden ser efectos positivos, pero también esos efectos negativos. Y también finalmente pues mirar cuáles van a ser esas acciones de protección y los hechos que se van a reconocer y proteger.